Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial porque Él es quien nos permite estar aquí. Ok, hermanos, ¿estamos listos? Venimos con todo el corazón dispuesto. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en la segunda carta a Timoteo y nos vamos a centrar en el capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ok, hermanos, vamos a ponernos de pie porque vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Me siguen con la lectura, hermanos. Dice la palabra de Dios: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuésemos infieles, Él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Hasta el versículo 13 lo vamos a leer, hermanos. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, que estamos aquí en tu casa, te damos toda la honra y toda la gloria porque solo tú te la mereces, bendito Dios. Padre, estamos aquí para servirte, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, no para honrarnos o glorificarnos a nosotros mismos, Señor, sino para hacer tu obra, Señor, para darte la gloria y la honra solamente a ti, Dios. Así que en esta mañana te pedimos, Señor, de que seas tú dirigiéndonos en todo lo que vamos a hablar aquí, Señor, que tu palabra pueda ser expuesta en la manera correcta que debe de ser expuesta. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, y que podamos, Señor, salir llenos, Señor, de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, antes de iniciar, hermanos, feliz Día de las Madres a todas las mamás. Damos gracias a nuestro Dios por su vida, ¿verdad? Por las madres que el Señor ha puesto también así en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar de uno de los discípulos de Pablo que gracias a la ayuda de su mamá y de su abuela, él pudo encaminarse en los caminos del Señor, ¿verdad? Y esto es prácticamente de la misma manera como cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestras madres en algún momento nos impulsaron o nos cultivaron las enseñanzas de la palabra del Señor. Y enos aquí estamos ahora sirviéndole al Padre. En esta mañana, hermanos, para continuar con el estudio de la segunda carta a Timoteo, como ya lo vimos el domingo pasado, nuestro hermano César estuvo haciendo una introducción, ¿verdad?, sobre esta carta, sobre lo que estaba pasando, que era lo que Pablo estaba pasando en ese momento, y todos pudimos ver y entender de que Pablo estaba
en sus últimos momentos en la cárcel. Pablo sabía y tenía el conocimiento de que iba a ser una muerte inminente. Pero queridos hermanos, para poder entender un poquito más acerca de lo que el contexto de esta palabra, de esta carta que escribió Pablo, que por sí es la última que él escribió, debemos de situarnos en el contexto de la iglesia de Éfeso. Aún cuando Pablo escribe aquí a Timoteo, Timoteo todavía está en Éfeso. Y esto sucedió más o menos en los años 60 al 65 después de Cristo. Esta iglesia, hermanos, era una comunidad cristiana primitiva que enfrentaba desafíos en su tiempo. Desafíos como las autoridades romanas perseguían activamente a los cristianos, surgían falsos maestros que torcían la doctrina sana. Eso lo podemos ver en Primera de Timoteo capítulo 1, verso del 3 al 4. El cansancio espiritual amenazaba a los líderes por la presión constante. El martirio era una realidad cercana y palpable en esta iglesia. Timoteo también era un joven pastor que necesitaba fortalecimiento en su liderazgo. Ahora, en nuestros tiempos, hermanos, también estamos padeciendo muchas de estas situaciones adversas y difíciles para nuestras congregaciones. Aunque vivimos en contextos diferentes, hermanos, enfrentamos luchas al igual que lo estaba enfrentando esta iglesia de Éfeso. Hoy en día, hermanos, hay una cultura que hostiliza la fe bíblica. Hoy en día, hermanos, hay doctrinas distorsionadas, propagadas por las redes sociales que distorsionan el verdadero evangelio. Hoy en día, hermanos, hay agotamiento espiritual en los líderes de las iglesias. Hoy en día, mis hermanos, hay presión del secularismo y una generación de pastores jóvenes, hermanos, que necesitan valentía y perseverancia. Y todo esto, hermano, sucede llegando a obviar temas cruciales para la predicación de la palabra, como la soberanía de Dios, la suficiencia de las Escrituras y la necesidad de la gracia soberana para el servicio fiel a Dios. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, escribe su segunda carta a Timoteo desde una fría celda en Roma, consciente de que su ejecución va a ser eminente en ese momento. Timoteo, hermanos, en ese momento se encuentra en Éfeso aún, una ciudad que era el epicentro de la idolatría. ¿Por qué? Porque aquí estaba y se encontraba el templo de la diosa Diana. Y había también una creciente oposición intelectual y espiritual. Hoy en día, hermanos, no podemos decir que nuestras congregaciones y que las iglesias de hoy en día son muy diferentes a Éfeso. La iglesia, hermanos, vive en una cultura pluralista, a menudo hostil a la verdad absoluta de las Escrituras. Nos enfrentamos, hermanos, al desafío de mantener la pureza doctrinal frente al relativismo y a la presión de conformarnos a los valores del siglo presente. Vivimos en la era del microondas. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo queremos así. Todo queremos que sea rápido. Queremos resultados instantáneos, gratificación inmediata, que el camino de menor dificultad, ese no lo queremos cruzar. Si algo nos cuesta con dolor o tiempo, entonces tendemos a abandonarlo y no luchamos por ello. Pablo, hermanos, escribe esta carta y su mensaje para Timoteo y para nosotros, es que la vida cristiana, hermanos, no es una invitación a la pasividad, sino el combustible para un esfuerzo disciplinado. El cristiano, mis hermanos, está llamado a ser un creyente fiel al evangelio. Y eso es lo que Pablo está escribiendo y tratando de comunicar a Timoteo en esta carta, mis hermanos. Pablo escribe, hermanos, animando a Timoteo a mantenerse firme en su fe y en su ministerio. Y este capítulo 2, mis hermanos, es una exhortación en la cual Pablo hace 4 exhortaciones específicas que están divididas de la siguiente manera. En los versículos del 1 al 7, mis hermanos, Pablo exhorta a Timoteo a fortalecerse en la gracia de Cristo. Lo compara con un soldado, un buen luchador y un atleta, un agricultor, para ilustrar la importancia de la dedicación, la disciplina y el esfuerzo. En los versículos del 8 al 13, Pablo recuerda el sufrimiento de Cristo y el suyo propio. Ahí muestra que soportar la persecución es parte del evangelio. Los versículos del 14 al 19, Pablo advierte contra las
discusiones vanas y enseña la importancia de usar correctamente la palabra de verdad. Y en el versículo 20 al 26, Pablo usa la metáfora de los utensilios domésticos, mis hermanos, y lo hace para fomentar la pureza moral, aconsejando a Timoteo que evite las contiendas, sea amable y capaz de enseñar. Pero en esta mañana, mis hermanos, no vamos a ver las 4 exhortaciones, sino que solo nos vamos a centrar en las 2 primeras. Si usted quiere, mis hermanos, en su casa puede seguir indagando, puede seguir estudiando, ¿verdad? A partir del versículo 14 hasta llegar al versículo 16, donde finaliza este capítulo. Entonces, mis hermanos, el tema de esta mañana y del sermón que voy a predicarles lo titulé El siervo fiel en tiempos de prueba. En estos versículos, hermanos, encontraremos aquí, en los versos del 1 al 3, encontraremos 4 de las 7 figuras retóricas que el apóstol Pablo utiliza para describir los deberes y la actividad de un creyente y que deberían de ser parte de nuestra vida en esta tierra. Entonces vamos a ir viendo versículo a versículo y vamos a tratarlo de desarrollarlo un poquito rápido para que no nos agarre aquí la mañana. Yo sé que muchos quieren ir a festejar con sus madres. Entonces vamos a ir viendo versículo por versículo y vamos a leer. El versículo 1, hermanos, Pablo empieza con la primera figura retórica. Pablo dice en este versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Versículo 1, mis hermanos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo, mis hermanos, aquí empieza con la primera figura retórica. Tú pues, hijo mío, se está refiriendo a Timoteo como su hijo. Como sabemos, Timoteo no era hijo de Pablo. Pero, mis hermanos, desde el punto de vista espiritual, Timoteo es hijo de Pablo porque creció bajo el ministerio de Pablo y él se volvió bajo este ministerio un joven cristiano. Timoteo, mis hermanos, pertenecía a la familia de Dios y era hijo de Dios. Por esta misma razón, Pablo le dijo estas palabras a Timoteo. La siguiente parte del versículo, que es el versículo 2. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo, mis hermanos, comienza con una orden clara aquí para Timoteo. Fortalécete. Fortalécete. La palabra griega aquí, hermanos, en dinamo, significa recibir poder o ser capacitado internamente. Timoteo, mis hermanos, como les dije anteriormente, estaba enfrentando muchas presiones como un joven pastor. Él tenía presión externa. ¿Por qué? Porque había una persecución romana. Él tenía una presión interna. Tenía tendencia al miedo, y eso lo podemos ver aquí mismo en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 1, de segunda carta a Timoteo, versículo 7. También Timoteo tenía una presión doctrinal. Habían herejías en ese tiempo, mis hermanos, que estaban socavando la verdad misma de las Escrituras. Entonces el llamado de Pablo, mis hermanos, aquí es: esfuérzate. Pablo no le está diciendo esfuérzate en ti mismo, esfuérzate en tus propias fuerzas, ayúdate de ti mismo. No, Pablo dice esfuérzate. Debe de extraer tu fortaleza de Cristo. Aquí encontramos, hermanos, explícito la doctrina de la gracia irresistible. Nosotros, mis hermanos, somos capacitados para crecer en la gracia. No somos capacitados por nuestro propio esfuerzo, mis hermanos. Dependemos de la gracia de Dios para ser capacitados, para resistir, para esforzarnos. Martín Lutero escribió en uno de sus comentarios a esta carta: la gracia no nos hace meramente mejores, sino que nos transforma completamente, uniéndonos a la justicia de Cristo mismo. Entonces, mis hermanos, muchas veces creemos que podemos vivir el cristianismo con nuestras propias fuerzas. Muchas veces creemos
creemos, mis hermanos, que podemos vivir la vida por nosotros mismos, sin depender de Dios. Y no es así. Tenemos que depender de Dios. Sin Dios no podemos darle sentido a nuestra vida. Nuestra vida no tiene una dirección clara si Cristo no está en nuestros corazones. La vida cristiana, mis hermanos, sin la dirección de Cristo, hermanos, es una vida desordenada. Entonces, vivir la vida cristiana, mis hermanos, vuelvo y les repito, no es un esfuerzo humano, no es una autosuficiencia, sino una dependencia activa del poder de Dios. Como decía Spurgeon, la gracia es el motor, no solo el freno de la vida cristiana. Mis hermanos, somos salvos por gracia, no por nuestros méritos, no porque nosotros lo merezcamos, somos salvos por gracia. Y ahora, mis hermanos, debemos de vivir por la gracia de Dios y fortalecernos en esa gracia. Y esto Pablo lo recalca en muchas de sus cartas. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 13. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, esta dependencia no es por nuestros méritos, como se lo dije. No es porque nosotros merezcamos que vamos a recibir la gracia de Dios. Hermanos, nuestra dependencia implica abandonar el esfuerzo propio para depender totalmente de la obra terminada de Cristo. La gracia no es para la salvación inicial, sino que es el motor diario, mis hermanos, de santificación en nuestras vidas, transformando así el deber en deleite y el servicio en pasión. La gracia, mis hermanos, es la que nos motiva cada día a servirle a Dios, a reconocer que tenemos un deber para con Dios. Recordemos que Pablo dice en este versículo 2, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Y luego dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Siempre en el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Pablo aquí, mis hermanos, no está preocupado por el tema de la sucesión apostólica. Pablo no está pensando aquí, ¿a quién voy a dejar aquí en mi puesto? ¿A quién voy a colocar aquí? No, Pablo no está preocupado por esto aquí. Pablo está preocupado aquí, hermanos, por la predicación del Evangelio. Él está preocupado porque el Evangelio se siga predicando. Y esto lo vemos, mis hermanos, y vemos aquí que la realidad es de que en medio de esta carta, Pablo urge a Timoteo a abandonar Éfeso y a unirse a él en Roma. Esto lo podemos ver aquí mismo en el capítulo 4. Por eso es que Pablo le está encargando a Timoteo, debes de encargar a otros la enseñanza y la predicación del Evangelio. Pablo estaba pensando aquí en este momento, mis hermanos, en la expansión del Evangelio. Así que Pablo estaba aconsejando a Timoteo que transmitiera lo que él le había estado enseñando. Busca hombres fieles, le dice. Que la predicación del Evangelio quede en buenas manos. Que sean hombres idóneos para enseñar. Y así es hasta el día de hoy, mis hermanos. Dios busca y ha estado llamando personas que se encarguen de su ministerio, que se encarguen de predicar el Evangelio a otros. Usted y yo hemos sido llamados, mis hermanos, a predicar el Evangelio de Cristo a otras personas. Es parte de nuestro propósito y de nuestra misión en esta tierra. Así de que si usted creía de que no, yo solo voy a ir a la iglesia, no.
hay que predicarles a otros de lo que Cristo ha transformado en nuestras vidas. Hermanos, en esto debemos de pensar. Hemos llegado a ser hijos de Dios, sí. No en la misma manera en que Jesucristo llegó a serlo, mis hermanos. Pero hemos llegado a ser hijos de Dios a través de la fe en Cristo. Porque la Escritura lo dice, mis hermanos, y esto es real. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. O sea que les dio la autoridad, hermanos, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que lo que somos nosotros, mis hermanos, somos hijos de Dios. Estamos llamados a vivir para Dios. Estamos llamados, mis hermanos, a servir a Dios. Estamos llamados, mis hermanos, a serles fieles a Dios. Debemos de estar interesados, mis hermanos, en el principal asunto, que es la predicación de la palabra de Dios. Y ojo, pero tenemos que reconocer que necesitamos de la gracia de Dios para llevar a cabo cada uno de los propósitos que Dios tiene. Hermanos, debemos de reconocer que necesitamos a Cristo, que necesitamos vivir bajo la gracia y enseñarles a otros lo que Cristo, por medio de la gracia del Padre, ha hecho en nuestras vidas. Y es aquí donde hemos visto, mis hermanos, la primera figura retórica que Pablo usa para ilustrar esta exhortación. En el versículo 13, mis hermanos, el versículo 3, siempre aquí en esta segundo capítulo, vemos la segunda figura retórica que Pablo usa en esta exhortación. Y es que Pablo usa la figura de un buen soldado para hablar sobre la lealtad y el enfoque que como cristianos y como hijos de Dios debemos de tener. Mire lo que dice en estos dos versículos, el versículo 3 y el versículo 4. Dice: tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Un creyente, mis hermanos, según lo que Pablo nos está diciendo aquí, es un soldado de Dios. Y esto es serio, no lo podemos tomar a la ligera, mis hermanos. El último capítulo de la carta a los Efesios nos dice que el creyente cada día está bajo una batalla espiritual y que necesita colocarse la armadura de Dios para poder resistir en esta batalla. Entonces nosotros, lo que Pablo nos está diciendo aquí en estos dos versículos, con esta figura retórica, es que somos soldados de Cristo, somos soldados de Dios. Mira lo que dice Efesios en el capítulo 6, en los versos 12 al 13. Efesios, en el capítulo 6, versos del 12 al 13. Dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hermanos, no podemos distraernos de esto. No podemos distraernos de nuestra misión en esta tierra. No podemos distraernos de lo que Dios nos ha llamado a hacer en esta tierra. ¿Qué pasaría, mis hermanos? Imaginémonos un soldado que en plena batalla viene y dice: no, mi coronel, vengo aquí ante usted para pedirle permiso porque necesito irme de vacaciones con mi familia y necesito pasear tiempo con ellos. Deme permiso de retirarme porque tengo que viajar hasta mi casa porque tengo que estar tiempo con ellos. Lamentablemente, mis hermanos, hoy en día muchísimos cristianos están tratando de llevar a cabo la lucha de esta manera. Solo quiero decirles, mis hermanos, que en el servicio al Señor no hay vacaciones. En el servicio del Señor no hay vacaciones. El predicar la palabra de Dios no hay vacaciones. Donde sea que vayamos, los predicadores saben de que debemos de ir preparados para lo que nos toque. Ya puede ser una reunión familiar, ahí tiene que llevar la palabra o tener su Biblia en su casa.
si tiene una reunión. No sabemos lo que puede pasar, no sabemos si nos pueden llamar, no, se murió fulano, hay que ir a orar por él, por la familia, ir a predicarles la palabra. Tenemos que estar listos. Aparte de eso, tenemos que predicar el evangelio a nuestros compañeros de trabajo, a nuestra familia. Y es que hoy en día, mis hermanos, esta era de multitarea digital donde nuestros teléfonos nos fragmentan constantemente, surgen preguntas como: ¿podemos decir que tenemos lealtad única a Cristo? ¿Qué negocios de nuestra vida nos apartan de nuestro verdadero servicio? Y es que muchas veces, mis hermanos, otras cosas en nuestras familias, en nuestra vida, ocupan el lugar de Dios. Muchas veces en la vida del cristiano hay tantas ocupaciones, tantas situaciones que queremos hacer que están ocupando el lugar de Dios. La era de las redes sociales, mis hermanos, es otro problema para la predicación de la palabra del Dios. Tanto como puede ser una herramienta que nos ayude a difundir el evangelio, también, mis hermanos, es un distractor en nuestra relación con Dios. Muchas de las cosas que vemos en las redes sociales no son pecado, pero, mis hermanos, esto nos quita el enfoque que debemos de tener hacia el reino de Dios. Y la última parte del versículo 4 dice así: a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Como creyentes, mis hermanos, como hijos de Dios, debemos de establecer nuestras prioridades. Debemos de establecer quién es el que debe de estar en primer lugar en nuestras vidas. Muchas veces como cristianos, mis hermanos, debemos de soportar sufrimientos, lo cual implica aguantar penalidades como las que Pablo soportó. No debemos, hermanos, sumergirnos en asuntos de esta vida hasta el punto de convertirlos en prioridades. No debemos de hacer esto. El Hijo de Dios, mis hermanos, el creyente debe reconocer que es un soldado de Dios y que todo lo que hacemos debemos de someterlo al llamado primario en Cristo Jesús. Todos debemos de reconocer que la vida cristiana no es un patio de recreo, no es donde usted se va a venir a divertir como usted quiera. Dios quiere que tomemos en serio nuestra relación con Él. Y así llegamos a la tercera figura retórica que está implícita en el versículo 5. Dice el versículo 5, para los de pantalla que por favor me las pongan en pantalla. Versículo 5 dice: el atleta, integridad y disciplina. Pablo usa la figura retórica aquí de atleta. Dice el versículo 5: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Por qué Pablo está utilizando esta analogía aquí, mis hermanos? El término aquí, mis hermanos, el término de atleta lucha, se refiere a competir en una carrera. Estamos en una carrera como creyentes. Esta analogía, mis hermanos, constituye un llamado a una devoción incondicional al servicio, a fin de agradar a nuestro Dios, a nuestro Señor. Aquí Dios está demandando a través de Pablo que nosotros debemos tener una devoción total con el servicio a Dios. Y es que, mis hermanos, la analogía del atleta es igual a la vida del creyente. No se gana un premio o una competencia si no estamos de acuerdo con las reglas establecidas para ganar esa carrera. Asimismo, en la vida del creyente, si nosotros obviamos las reglas, no vamos a poder llegar a la meta del reino de Dios. No basta con correr, mis hermanos, hay que hacerlo según las reglas que Dios ha dejado establecidas en su palabra. Y sí, mis hermanos, durante el camino vamos a tener sufrimiento. No hay atajos para la santidad. Muchas veces podemos parecer un supercristiano en la iglesia. Muchas veces podemos decir: yo soy el supercristiano, yo soy el mejor. Pero si hacemos trampa, mis hermanos, si no somos leales con Dios, si mentimos, si no pagamos nuestros impuestos, si tomamos atajos
para querer alcanzar la corona del reino, vamos a perder, mis hermanos. No podemos alcanzar objetivos espirituales por medios pecaminosos, mis hermanos. Debemos de estar promoviendo un evangelio en el que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas. Y pregunto, ¿estamos promoviendo el evangelio de la manera en que podamos honrar a Dios? ¿O usamos la manipulación, exageración o tácticas deshonestas? ¿De qué manera estamos enseñándoles a otros que deben de vivir su vida cristiana? Juan Calvino dijo y enfatizaba que la santidad del medio es tan importante como la santidad del fin. Todos nuestros caminos deben de estar iluminados por la ley de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Al igual que un atleta, mis hermanos, esta analogía nos enseña que debemos de vivir bajo la ley moral de Dios. Nuestra vida como creyentes debe de ser bajo la ley moral de Dios cada día. Nuestra vida como cristianos debe de regirse por los mandamientos que el Señor nuestro Dios ha dejado en su palabra. No debemos de caminar como se nos plazca. Hay instrucciones aquí dejadas y establecidas que si ustedes se ponen a ver cuántas páginas tiene la Biblia, nos preocupa, ¿verdad? Dios quiere, mis hermanos, que usted pueda cumplir y llegar a la meta que Él ya ha dejado establecida. La palabra de Dios dice en Mateo 5:17 de que Cristo no vino a abolir la ley, mis hermanos. Muchos creyentes hoy en día creen que Cristo vino a esta tierra para que ya no se cumpliera el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento fue anteriormente, ya pasó. Solo creemos en el Nuevo Testamento. No, mis hermanos. Cristo no vino a abolir la ley. Cristo no vino a sellar, a clausurar el Antiguo Testamento. Él vino a cumplir todo lo que se decía de Él en el Antiguo Testamento y a reafirmar la ley que Dios ha dejado establecida para nuestras vidas. Tenemos que obedecer, hermanos, por eso, la totalidad de la palabra de Dios. Todo lo que dice en la palabra debe de gustarnos. Y muchos creyentes hoy en día dicen, no, yo voy a leer profeta Ageo porque me gusta el tema que él que expresa este libro. O una de las cartas pastorales. No, a mí me encanta Hebreos porque habla de lo que a mí me gusta. Y no, debemos de obedecer la totalidad de la Biblia. No solo los libros que nos gustan, mis hermanos. Un atleta no puede seguir un atajo para cortar distancias en una pista de carrera. Un hijo de Dios tiene que cumplir todas las reglas establecidas en su ley, respetar la señalización de la carrera si quiere ganar la meta del reino. Y así llegamos a la cuarta figura retórica que vemos implícita en el versículo 6. Atentos, mis hermanos. Versículo 6 dice, y nos habla sobre la figura retórica del labrador, donde Pablo enfatiza el trabajo duro y la paciencia. Verso 6, el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Aquí, hermanos, está la cuarta descripción comparando al creyente con un agricultor que cultiva el campo, siembra la semilla y obtiene su fruto. Pablo aquí está hablándole a Timoteo como un pastor. Pablo, mis hermanos, le habla a Timoteo. Timoteo era el pastor de esta iglesia. Y Pablo le dice, Timoteo, necesitas entender que el ministerio pastoral es un trabajo diligente, no una posición de honor. No es para alcanzar una recompensa económica, no es para que hagas dinero, sino para cumplir el supremo llamamiento que Dios te ha hecho. Y este es un llamado para todos los pastores, para todos nosotros los que predicamos la palabra de Dios. No estamos aquí, mis hermanos, para ganar dinero, para hacer billete, como muchos dicen, sino para predicar el evangelio de Cristo. Y es que en una cultura, mis hermanos, que busca recompensa sin esfuerzo, sin trabajar, el verdadero pastoreo, mis hermanos, requiere de un trabajo diligente,
duro, disciplinado, donde la oración, el estudio de la palabra, la consejería pastoral y la disciplina son muy importantes. Y es que vemos aquí, mis hermanos, un punto importante en la vida de Timoteo. Y vemos la doctrina de la depravación total, parte de los 5 puntos calvinistas que está implícita aquí. Timoteo, aunque era un regenerado por Dios, aún lucha contra su naturaleza pecaminosa. Por eso necesita fortalecerse, y Pablo le dice: fortalécete continuamente en la gracia de Dios. Y es que día con día, mis hermanos, debemos de depender constantemente de Dios en nuestra vida. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. Cristo ya pagó la pena por nosotros. Hemos sido regenerados por Dios, pero aún luchamos con el pecado que mora en nuestras vidas. Charles Spurgeon, en uno de sus sermones, dice: el cristiano es como una vela que solo brilla cuando se enciende continuamente en el fuego del Espíritu Santo. Pero hermanos, hay algunos grupos, algunas iglesias hoy en día que tratan de evangelizar de diferentes maneras. Muchos tratan e incluyen prácticas del mundo para acomodarlas a la iglesia, según ellos, para estar a la moda, para entretener a los asistentes. Con esto, con el objetivo para alcanzar nuevas almas, dicen, para Cristo. Nosotros aquí, mis hermanos, como pastores, cuidamos y creemos que la palabra de Dios, hermanos, tiene que ser sembrada, y que debemos de enfatizar que debe de ser sembrada en orden y cultivada con amor y oración antes de recoger la cosecha que queremos recoger. Luego pasamos a los versículos 7 y versículo 8 para ver lo que Pablo nos menciona acerca del consejo para Timoteo. Versos 7 y verso 8 dicen así: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Y Pablo le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En medio de las persecuciones, mis hermanos, Pablo dirige a Timoteo a la realidad central del evangelio. ¿Cuál es esa realidad central que tenemos en el evangelio? Cristo mismo. Esta no es una rememorización sentimental, mis hermanos, sino un acto de fe fortalecedor. Aquí es significativo que Pablo interrumpa momentáneamente esta exposición de este tema, de este pasaje, para decirle a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Esto nos indica, mis hermanos, que el Señor va a ocupar el trono de David. También se recalca la afirmación de que fue resucitado de los muertos. Y aquí añade: conforme a mi evangelio. Y Pablo esto lo utiliza, mis hermanos, cuando habla y dice mi evangelio, es porque él era el que predicaba el evangelio de Cristo. Hermanos, si hoy en día te sientes agotado en tu vida, recuerda que no se te pide que saques fuerzas de tu propia voluntad para seguir adelante, sino de la gracia que ya ha dejado Dios establecida a través de Cristo. No fuiste llamado a ser un espectador más en las gradas de la fe, sino un soldado en el campo de batalla, un atleta en la pista y un labrador en el surco de la tierra. Pablo cierra, mis hermanos, este pasaje no dándonos todas las respuestas, sino invitándonos a la meditación profunda. Preguntémonos entonces: ¿en qué parte de mi vida, de tu vida, mis hermanos, te has metido en tantos problemas o distracciones que ya no puedes escuchar la guía de Dios? ¿Te has esforzado por cosas que se acaban rápido o por la recompensa eterna que Él te prometió? Que el Señor, mis hermanos, nos dé la humildad del labrador, la disciplina del atleta y la lealtad del soldado, mis hermanos, para terminar la carrera con gozo. Y ahora vemos los versículos 9 al 10, donde Pablo sigue instruyendo a Timoteo y dice, verso 9: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, hasta modo de malhechor,
Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo, mis hermanos, aquí en estos 2 versículos comienza mencionando los sufrimientos que él está enfrentando, pero también él advierte que defender públicamente la palabra de Dios puede traer consecuencias. De hecho, él mismo terminó en prisión, tratando como un criminal, simplemente por predicar la palabra de Dios. Hermanos, tras recordarle a Timoteo que Cristo es el centro de su mensaje, Pablo le explica que va a tener sufrimiento. Y es que ser creyente, mis hermanos, ser cristiano, debemos de mentalizarnos que vamos a tener sufrimiento. Y es que precisamente el sufrimiento, mis hermanos, es el resultado de servir a Dios. Es el resultado de servir a ese evangelio. Sin embargo, esto no lo detuvo a Pablo para seguir predicando el evangelio. Es por eso que Pablo dice, pero la palabra de Dios no está presa. Yo puedo estar preso, yo puedo estar aquí en la cárcel, pero la palabra de Dios no está presa. Y aquí en los versos 11, 12 y 13, para terminar el pasaje, mis hermanos, un punto que la iglesia moderna hoy en día minimiza. El sufrimiento, mis hermanos, es parte integral de ser cristiano. No es una anomalía. Es cierto, mis hermanos, si usted creía que al ser cristiano se acabarían los sufrimientos, déjeme decirle de que no es así. Malas noticias o buenas noticias. Juntamente, mis hermanos, siendo creyentes, el sufrimiento siempre va a estar ahí. Mire lo que dice el verso 11 al 12. Palabra fiel es esta, dice el Señor. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pablo aquí, mis hermanos, al parecer, si ustedes se fijan, está citando un himno cristiano primitivo. Puede ser, creo, de la iglesia siempre de Éfeso, que habían hecho ahí para cantar a Dios. Porque la estructura en la que está hecho, mis hermanos, es como que fuera un canto. Dice así: si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Entonces, mis hermanos, hoy en día se ha desarrollado una teología de la prosperidad que contradice totalmente lo que este texto nos enseña. Esperamos, mis hermanos, que la fe nos traiga comodidad y éxito material. Es lo que muchas congregaciones hoy se predica. De que el evangelio de Cristo nos va a traer la comodidad de estar bien. De que no vamos a tener problemas en nuestra vida porque somos cristianos. Muchos cristianos de nuestra generación hoy en día, mis hermanos, han abrazado una teología de la prosperidad emocional. No una teología de la prosperidad económica en sí, sino una teología de la prosperidad emocional. ¿A qué me refiero con esto? Se supone que no debemos de sufrir como cristianos. Se supone que no debemos de tener traumas como cristianos. Se supone que no debemos de tener dolor como cristianos. Pero, mis hermanos, eso no es lo que este libro nos enseña. Este libro en ningún momento dice que usted y yo no vamos a sufrir en el evangelio. No vamos a sufrir siendo cristianos. La palabra de Dios no enseña eso. Y es que estamos en un mundo caído, mis hermanos. Y el mismo Jesucristo nos dijo claramente, con sus palabras: en el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Hermanos, tú y yo necesitamos, mi hermano, una teología del sufrimiento. Nadie nos ha prometido una vida sin dolor. Nadie nos ha prometido una vida sin traumas. Nadie nos ha prometido una vida sin sufrimiento, mis hermanos. La pregunta que debemos de hacernos es: ¿qué vamos a hacer tú y yo, mi hermano, ahora en medio del dolor?
¿Vamos a caer en la autocondolencia o seguir a Jesús? Y es que, vuelvo y le repito, mi hermano, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, vas a tener aflicción. Pero el Evangelio nos trae una promesa que dice, esa promesa, mis hermanos, está ahí mismo, implícita. El sufrimiento, mis hermanos, en esta vida va a estar presente, pero en la venidera tendremos la gloria del Padre. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Como pastores, mis hermanos, la persecución va a venir por predicar el correcto evangelio de Cristo, como lo era en Éfeso. Para los cristianos que son profesionales, que tienen un trabajo y que sirven a Dios ahí en sus trabajos, defender la verdad bíblica, hermanos, puede costarnos muchas veces oportunidades laborales y puestos de trabajo. Y como padres, mis hermanos, criar a nuestros hijos en la fe requiere valentía ante una cultura que los bombardea cada día con mensajes contrarios a la fe que debemos de mantener en Cristo Jesús. En esta mañana, mis hermanos, quiero finalizar con el versículo 13, que dice: si somos infieles, Él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Mis hermanos, una de las declaraciones más profundas de este pasaje nos habla sobre la naturaleza que Dios tiene en la Biblia. En este pasaje encontramos de que Dios es fiel. En contraste con la debilidad humana, la frase, si somos infieles, reconoce la realidad humana que nosotros tenemos. Nosotros vamos a fallar a Dios, nosotros dudamos de Dios, nos alejamos de Dios, rompemos las promesas, hermanos, que le hacemos a Dios. Mas sin embargo, mis hermanos, este texto asegura que la falta de integridad de los seres humanos no provoca que Dios disminuya o pierda su fidelidad hacia nosotros. Él no reacciona, mis hermanos, a nuestros fallos volviéndose infiel como lo somos nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Esta es la razón lógica de este versículo. Dios ha empeñado su palabra y su nombre en sus promesas para cumplirlas y hacerlas vida en la vida del creyente. Y es que, hermanos, si Dios aceptara a alguien que no es genuino y verdadero, realmente se estaría negando a sí mismo, porque Él es verdadero en todos sus atributos. En consecuencia, mi estimado hermano, es solo por gracia que estamos en esta tierra, es solo por gracia que vivimos, es solo a través de Cristo que nosotros podemos presentarnos aceptos ante el Padre Celestial. Por nuestros propios méritos nosotros no podemos ni siquiera acercarnos al Padre. Es solamente a través de la gracia y la misericordia de Dios. Cristo, hermanos, pagó la deuda que nosotros teníamos con el Padre, que nosotros no podíamos pagar. Es por eso, mis hermanos, que esta enseñanza y que este pasaje debería de llamarnos a la reflexión, que debemos de arrepentirnos de la podredumbre de nuestro pecado y que debemos de venir a Cristo y reconocer la iniquidad que hay en nosotros para que Cristo pueda transformar nuestra vida y hacernos los creyentes que Dios quiere que seamos. Y quiero cerrar con esta pregunta: ¿hasta dónde quieres llegar, mi hermano, en tu vida cristiana? ¿Quieres seguir viviendo de la misma manera? ¿Cuál es el objetivo que tienes al vivir en el cristianismo? ¿Cuál es la meta que quieres alcanzar? ¿Cuál es la cosecha que quieres obtener? Te dejo esta pregunta para que reflexionemos, para que Dios sea quien cambie nuestra manera de pensar, mis hermanos.